Ah, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buen día. Muy bien, qué suerte. Mi camarita la cambié. ¿Cómo están? Creo que la mayoría ya tuve clase con ellos, con ustedes. Lastimosamente la profe Alba Campos no va a poder estar más con nosotros por motivos familiares. Entonces ella me pasó su clase que tendría que desarrollar el día de hoy y me dijo que la clase anterior habían dado el lenguaje y la comunicación. Bueno, como ella dijo en la primera clase, porque estuve viendo su grabación, las grabaciones de la clase anterior, y les dijo que lengua castellano, ¿verdad? O sea, la materia castellano es lo básico, en realidad sí es lo básico, y siempre vamos a ir hablando de la unidad uno trataba sobre el lenguaje y la comunicación. La unidad 2 va a hablar acerca de el lenguaje y la lengua. La lengua, el lenguaje y el hablar son tres cosas diferentes. ¿O ustedes qué piensan? ¿Son iguales o son diferentes? O sea que cada uno tiene su propio significado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es igual, no es igual? Les escucho. Andrea, ¿quieres decir algo? Hola, profe, ¿qué tal? Hoy voy a escuchar. Estoy con COVID. Ay, pronta recuperación, Nati. Y creo que para mí también la profe está con ese inconveniente, porque la verdad que cuando me habló no la escuché muy bien. Y bueno, a cuidarte, Nati, porque hay una ola de contagio ya otra vez. Hay que cuidarnos y usar tapabocas y alcohol por sobre todas las cosas, ¿verdad? Tener en cuenta la materia asepsia y bioseguridad. Hay que empezar a cuidarnos de vuelta. Bueno, en la unidad uno ustedes habían hablado con la profe acerca de la comunicación. ¿Y qué era la comunicación? Es la forma en que tienen, o un medio que tienen las personas para comunicarse con otras. Y teníamos los elementos de la comunicación y teníamos que tenían un emisor. ¿El emisor quién es? La persona quien envía el mensaje. Después tenemos un receptor, que es la persona quien recibe el mensaje. Entonces ahí tenemos tres elementos muy importantes, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Y una vez que el receptor reciba ese mensaje por parte del emisor, lo que le queda es descifrar el código y por ende darle una respuesta a ese mensaje. Y ese mensaje puede ser de manera verbal o de manera no verbal, o que puede ser a través del uso del teléfono, a través de un correo electrónico, que es lo que comúnmente en las áreas empresariales se suelen dar cuando envían un correo para todos los departamentos cuando quieren que los trabajadores se enteren acerca de un hecho nuevo de la empresa. Entonces, eh, y la diferencia con el lenguaje es que también es un medio de comunicación, pero tenemos a través de la parte escrita y verbal y a través de los signos. El lenguaje a través de los signos es lo que vemos, por ejemplo, cuando nos vamos, qué sé yo, manejando o nos vamos en el colectivo, cuando encontramos el famoso cartelito de redondito y la rayita en el medio que significa contramano y por ende nosotros ya sabemos qué significa ese dibujito. Entonces, ese a través de los signos. O de repente cuando vemos un cartel donde indique una flecha en curva, estoy en mi trabajo, ok, Araceli, sin problema, indica una curva y por ende nosotros ya sabemos qué lenguaje tiene ese dibujito. Entonces, esa es la principal diferencia entre lenguaje y comunicación.
La clase de hoy, voy a compartirle mi material. ¿Pueden ver mi Power? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar acerca de la unidad 2, vamos a hablar del lenguaje y la lengua y también vamos a tocar el habla. Los tres tienen diferentes conceptos, no son iguales. Bueno, ¿qué es el lenguaje? Habían dado la primera clase con la profe Alba. Podemos ver que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual un individuo se comunica entre sí, es decir, estos signos pueden ser sonoros, corporales o gráficos. Por ejemplo, cuando hablamos de sonoro, a través de radio de comunicación, ¿verdad? Cuando informan acerca de un hecho, una situación que sucede en el momento, ese es, por ejemplo, sonoro. Y corporales a través de los gestos, que generalmente ya sabemos, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes de repente cuando la mamá le hace una seña o un gesto, ustedes ya entienden qué es lo que quiere la mamá, o de repente con un gesto de la novia al novio, el novio ya entiende qué quiere decir eso. ¿Sí o no? ¿O no es así? Sí, profe. Bueno, esos son los Sí, corporales. profe. Y los gráficos, lo que ya le había hablado anteriormente, que son los carteles que indican ya sea algún reglamento de tránsito o alguna, por ejemplo, alguna información, ¿verdad? Donde tienen el dibujito del avión, donde eso quiere decir que es el aeropuerto, o la parada de ómnibus que tiene el dibujito del camioncito, y bueno, a eso se refiere. Generalmente en su origen etimológico el término lenguaje proviene del latín lingua, que está asociado a la lengua, ¿verdad? A una parte de los sentidos del humano que es la lengua, ¿verdad? Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o métodos de comunicación a través del cual nos transmitimos información. Generalmente a este sentido podemos clasificar diferentes tipos de tipologías. Además, una de ellas se basa en el nivel de naturalidad o artificial con que es usado el código de símbolos empleados. Código, siempre cuando vamos a referirnos a código, siempre va a ser el mensaje, desciframos el código y luego damos la respuesta. Bueno, la lengua, ¿qué es la lengua? Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas según las cuales está permitido combinarlos. Por ello, cada hablante, o sea, cada persona conoce el código de su lengua y emplea para comunicarse. Además, la lengua es un producto de convención social y constituye una herencia cultural. Normalmente se adquiere de manera natural y todas las personas estamos capacitados para aprender cualquier lengua. Cuando hablamos de lengua, por ejemplo, podemos hablar de los idiomas. Evidentemente, nuestro país es un país bilingüe. Tenemos el español y tenemos también el guaraní. El español todos hablamos, casi la mayoría de los países de Latinoamérica hablan el español. Pero el guaraní, dentro de nuestro país, no todas las personas de repente pueden hablar algunas que otras palabras, pero escribir y la pronunciación correcta cuesta bastante. Al menos yo entiendo, hay algunas cosas que puedo hablar, pero la escritura cuesta más. También son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Por ejemplo, en las partes de las comunidades indígenas. Saben que cada comunidad indígena tiene su propia lengua, que nosotros de repente no podemos entender porque es una lengua propia de ese grupo de personas. No sé si me están entendiendo o quieren preguntar algo. Pregunten si tienen dudas sin ningún problema. Vamos a resolver la inquietud. Bueno, profe, está bien. Ok. Bueno.
Por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo, por ello el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor estaba en posibilidades de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. Entonces, esto lo que quiere decir es que el emisor siempre va a ser la persona quien está enviando el mensaje, o sea, la persona que está comunicando la información. Y acá lo que te dice es que el emisor puede ratificar dicho mensaje en el momento, de manera a que el receptor tenga la posibilidad de poder entender qué es lo que quiere decir, ya sea el jefe, la jefa, porque de repente la comunicación que hace puede ser un poco ambigua, o sea, no se puede entender. Entonces tiene la posibilidad de mejorar ese mensaje para que los demás puedan recibir y captar de la mejor manera posible. ¿Qué es el habla? El habla es la expresión individual de la lengua. El habla es el propio de cada persona. Saben que hoy en día la juventud a las cosas le nombran de diferentes formas. Y también tenemos el lenguaje ¿cómo se dice? Coloquial, que es la forma en que cada comunidad o cada grupo social se comunica. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos los adolescentes que, que viven, por ejemplo, en esos lugares marginales, que tienen su propia forma de hablar y de llamarles a las cosas. Por ejemplo, eh, una de las cosas que yo suelo escuchar, por ejemplo, a los calzados deportivos cuando van a cometer a un hecho ilícito, le llaman llantas. Y o sea, a los campeones le llaman, por ejemplo, llanta, que la llanta está buena y directamente se va y le asalta a las personas. Después otra forma de hablar, por ejemplo, que tienen los adolescentes, ¿verdad? Que están en un nivel un poco en vez, no se dicen hermanos, se dicen brother o se dicen partner o pana, qué sé yo, ¿verdad? Y eso quiere decir amigo y el otro hermano. No sé si suelen escuchar esos famosos ñengadas que en vez de llamarle a las cosas por su nombre, lo llaman de otra forma. ¿Ya escucharon? ¿Están ahí? Sí, profe. A ver, ¿quién me dice una forma de hablar propio de alguien? No sé, de un amigo, una amiga. O si no, en vez de decir qué pasó, ¿verdad? Que es la forma correcta de hablar, dice, ¿qué onda, güey? Y ya entienden, ¿me entienden? O sea, ya, lo que conviven Sí, en ese profe, grupo así es. ya entiende qué quiere decir eso. O sea, a eso se refiere, es propio de cada persona, porque no todos hablamos de la misma manera. Y de repente, si vamos a hablar en el habla de los niños o las criaturas, hay personas que les cuesta pronunciar la S o la R o la N y cambian las palabras. Eso es propio de cada persona. Pero eso no quiere decir que con el tiempo pueda mejorar su habla, pero esa es la diferencia. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Además, se realiza elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada, o sea, con su grupo. Y también hay niñas, o sea, adolescentes, nenas, que hablan con la I. O sea, no hay A, no hay A, no hay E, no hay O, y todo es lingüístiqui, sí, dividiviqui. O sea, todos le ponen a su palabra I. No sé si ya escucharon también, pero yo ya escuché por mi sobrina que no usan las vocales, todito es I. Lingui, decir, riilicición, o sea, ellos saben, hablan con la I. ¿Ya escucharon? No, profe.
Bueno, es una forma de comunicación que tiene un grupo, un entorno, que no usan las demás vocales, sino todito con I se comunican. No, hay cada forma. Y ahora seguro que hay más palabras que de repente ni escuchamos nosotros. Los adolescentes ya tienen otra forma de comunicarse. Y a las palabras que el diccionario de la Real Academia Española acepta, le cambian todas las palabras. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? Son términos que a menudo se confunden. Se utilizan indistintamente, pero observamos que cada uno de ellos hace referencia a un concepto diferente, aunque la lengua y el lenguaje se suelen utilizar como sinónimos. La realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos. Es decir, la lengua se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace acto a un individuo para expresarse. Entonces, el lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante un código de signos. Por ello, este código, el cual conocen ambos interlocutores, que son el emisor y el receptor, para que la comunicación sea eficaz, en general, es la facultad que nos permite compartir nuestras necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos y visión del mundo con otras personas y entender los suyos. Este sí que Profe, permiso. Sí. Hay compañeras que están solicitando Bueno, las bueno. Ok. Sí, sí. No me aparece pues porque se borró mis herramientas. Ahora ya las acepté a todas. Bueno, este sí que se me fue. Ustedes ven, ¿quién me puede leer la parte de arriba? Dice la lengua. Eso es lo que puedo ver porque después me tapa la barra. La lengua es un sistema de signos Sí. que aprendemos y retenemos los seres humanos en nuestra mente. Es decir, es un código que conoce cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Normalmente se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico cuya finalidad es la comunicación. Actualmente hay infinidad de lenguas: español, francés, inglés, gallego, euskera, quechua, aymara, etc. Bueno, hasta ahí. ¿Continúo, profe? Hasta ahí está Ok. bien. Muchas gracias. Bueno, al referirnos, bueno, en el lenguaje habíamos hablado que es una forma de comunicación que tienen las personas propios en cada sector social. Ahora, la lengua es algo que también nos sirve para comunicarnos con los seres humanos, con cada hablante con quienes hemos conversado, pero la lengua en sí se refiere a la lengua que habla en su propio país. En nuestro caso, como dije, nosotros somos un país bilingüe, pero eso no quiere decir que nosotros a través del estudio podamos aprender inglés o podamos aprender francés, o sea, agregar otro idioma a nuestra lengua. Y el habla es la expresión verbal del lenguaje que conocemos. Los seres humanos, es decir, es un sistema complejo por el cual se convierte una idea en un conjunto de sonidos que tienen significado para la persona que lo escucha. Y ahí es donde entré a hablar que cada persona tiene su propia forma de hablar. Entre los adolescentes hoy en día, por ejemplo, ¿qué onda, güey? O de repente habla al revés, eh, cambia las palabras del lugar. No sé si ya escucharon una palabra que ellos hablen al revés. ¿Ya escucharon? No, yo no, profe. Bueno, y otro, por ejemplo, ¿para dónde? ¿Para dónde vas? No es lo dónde te vas. ¿Para dónde? O otro puede ser, eh, ese pa ya escuché, después qué onda, güey también.
Después otro, no le dice cómo estás, amigo, sino ¿qué tal, brother? Y el otro viene y le dice, ¿qué tal, partner? Y hablan así ese idioma raro. No sé, pues no convivo con los adolescentes, pero suelo escuchar así cuando me voy al súper de repente o cuando le acompaño a mi sobrino en los Che, boludo, también te dicen, profe. sí, sí, y bueno, y ahí esa es la forma de hablar que tiene propio de cada persona. O de Mi repente, pana, profe. sí, me dice mi amigo, porque en pana, por ejemplo, amigo quiere decir, creo que en Venezuela o Colombia, uno de los dos es. Entonces, modifican la palabra, pero significa lo mismo, solamente que le cambian. Bueno, a ver, individual, bueno, además está sujeta a cambios geográficos, ¿viste? De lugar, cultural, físico y otros. También se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. O, por ejemplo, cuando uno es niño, está en la etapa de crecimiento, hay cosas que no le salen todavía. Por ejemplo, qué sé yo, a una criatura, en vez de decir empanada, le sale la canada, o milanesita, dice balanesita. Y también hablan mal, porque los papás somos quienes hablamos mal a nuestros hijos. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Le decimos, en vez de, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho, mi goliño? ¿Qué pacho, mi talco? ¿Entendés? A eso me refiero que nosotros mismos hacemos que hablen mal nuestros chicos. O sea, no hay que hablarle ese famoso ñeta, ¿verdad? Para que ellos hablen de esa forma. Siempre hay que hablarle bien claro con la palabra que corresponde, no cambiar. ¿Qué quiere en vez de decir, quiero comer, quiere que, escuchan, ¿verdad? Si no, No, me lo dice. sí, Sí, profe, así, repito bien. así mismos. Bueno, ahí terminamos lo que es la diferenciación entre lengua, lenguaje y habla. Ahora vamos a hablar de las funciones del lenguaje. Y es una herramienta de interacción y comunicación. El lenguaje tiene diferentes funciones y estas son, por ejemplo, una función referencial, una función apelativa, una función expresiva, una función fática, una función poética y una función metalingüística. Ahora vamos a desglosar lo que es cada uno de ellos. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple con los textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve para informar algo a alguien. Y acá le puse un ejemplo. Son las 10 de la mañana, ayer fue el concierto de Romeo Santos. O, por ejemplo, una información meteorológica que hoy va a haber precipitaciones dispersas y una temperatura de 8 grados. Esa es referencial. Función apelativa. Esta función es la que pide, entrega nomás, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Porque la función apelativa es más bien cuando una persona eh, solicita algo, ordena algo, y acá tenemos el ejemplo de borrar la pizarra. Borra la pizarra, comprame una mochila, es como una orden. Y el otro es como una obligación que tiene que hacer la persona. Es apelativa. Función expresiva o emotiva. Esta es una función que se da a través de las emociones, ¿verdad? Cumple una función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimos, ánimo, emociones, sentimientos, sensaciones del emisor. Está siempre presente en las oraciones exclamativas, por ejemplo, bravo, qué calor, o enojado, o de repente el novio, la novia, sabe cuando viene la novia con su cara toda arrugada, o frunce el sueño, y ya sabe que está enojada o enojado. O sea, son expresiones que la otra persona puede interpretar cómo esa persona se siente en ese momento. O sea, una función expresiva. La función fática facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre los interlocutores no se interrumpa, o sea, la comunicación entre el emisor y el receptor. Un ejemplo, estás allí, me oyes,
¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿De qué parte del país venís? Entonces, son preguntas que hace que las personas o los interlocutores que están participando de esa, qué sé yo, conferencia o de repente una oratoria estén en constante comunicación. Y la función Profe, por... una pregunta. Sí, 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 decime. ¿Me dices, me oyes o me Eh, oyes? Como dice ahí. ¿Me oyes? Bueno, ¿por qué es? Bueno, yo solo escuchar hoy me oyes. La Y primera es... vez que escucho me oyes. no, y vos sabés que yo también le consulté eso a la profe y me dijo que esa es la forma. Y yo busqué también eh, en el, en Diccionario. el diccionario y está, y es de escuchar. Por ejemplo, oyes tengo, y yo también puse, corregí y puse en Y, ¿verdad? Oyes con Y. Pero la profe me dijo que no, entonces como, no sé, ¿verdad? Es raro porque yo la verdad, la primera vez que veo que se escribe así. Siempre es Ay, con... me oyes con Y, sí, de escuchar. Ah, Sí, así mismo, yo dejé nomás así, pero yo sé que, o sea, que cuando contesto los libros y eso siempre oyes con Y, nunca he visto con doble L. O a lo mejor es del español, ¿verdad? De los gallegos. puede ser. Pero en realidad, oye de escuchar con Y, que es, por ejemplo, hay algunos o que pueden escribir con oyes de Acá, por doble L. ejemplo, me dice la forma correcta es oye. La Sí, palabra oye está con Y. mal escrita, por lo que no se encuentra aceptada por la Real Academia Española. Eso me dice. Sí, sí, con Y es. Yo también le pregunté oye sin S y oye con S. Sí, yo también le consulté eso a la profe y bueno, me puso así. Pero bueno, pero es oye debe escuchar con Y. Oyes, oye, con la Y. Y allí, bueno, allí está bien. Una vez también un profesor me dijo que no se dice español, se tiene que decir castellano, porque nosotros acá, a lo que es parte de América, es castellano. Y no podemos decir español porque los españoles tienen también diferentes... Sí, porque ellos se eh, dividen, tiene el español catalán, el español eh, de por Marbella, o eso sea, no se tienen puede diferentes decir tipos de español, español. pero nosotros Sí, utilizamos el diccionario de la Real Academia Española. Y sí, nosotros somos castellanos, o sea, español hablamos, porque nosotros saben que somos mestizos, descendientes de español, la India con el español, nosotros somos descendientes mestizos de los españoles según la historia. Pero acá realmente sí. Ahora entré en el diccionario de la Real Academia Española. Sí, yo le consulté a la profe realmente. Y ella me puso que estaba bien, pero ¿qué pasa? Los españoles, como dice la compañera, tienen diferentes tipos de provincias o ciudades, que cada uno tiene otra vez su propia forma de hablar. Lo mismo que los argentinos, saben que los correntinos hablan tipo así a las corriditas y por ejemplo, formoseños hablan otra forma. Lo mismo que aquí en Paraguay, no sé si alguna vez ya se fueron en Villarrica. ¿Ya se fueron alguna vez en Villarrica? ¿Cómo hablan con una especie, como una especie así de cantando? No, pero sí, yo le escuchaba varios villarriqueños y No, sí, no, hablan así. hablan diferente, no hablan como nosotros el español, así, qué sé yo, hola, ¿cómo está? Tipo, Tienen un tonito. ¿Qué sí, pico vos haces? sí, Así. así porque mismo. su última palabra alarga así.
Y sí, porque Y por hablan ejemplo, con, bueno, ese por ejemplo es una forma de hablar propio de esa ciudad, porque estamos hablando de un departamento, de una ciudad, y también eh, los chaqueños. No sé si también ya se ponen al Chaco y escuchan así una tonalidad diferente. Bueno, aunque ellos comparten y conviven más con los, ¿cómo se llaman? Con los menonitas también, algunos hablan el idioma menor. Ellos también tienen otra cultura, otra forma de hablar y otra forma de desenvolverse, lo mismo que los guaraníes, las diferentes comunidades que hay aquí. Cada uno tiene su propia forma de hablar que de repente nosotros no podemos entender. Y también hay que tener en cuenta que los guaraníes, a las personas, a los indígenas que vienen acá y cometen un hecho, no se les puede juzgar por nuestras leyes comunes. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia ley ahí y a ellos lo que le castiga es el cacique, que el cacique vendría a ser como el presidente de acá, ¿verdad? Que de repente para ellos está bien iniciarle a una indígena de 12 años, porque ellos tienen esa cultura de que cuando a la india, ¿verdad? A la nena, cuando cumple los 12 años o le viene la regla, ¿verdad? El periodo se le tiene que, tiene que debutar. No sé si escucharon alguna vez esa historia. Sin embargo, acá no, acá eso sí, es, profe, mi acá es pedofilia. hermano, por ejemplo, se fue hacia el Chaco, ¿verdad? Sí, Y dicen que 12, 13 años, sí, no, máximo 15 y ahí, ya te presentan los sus papás o el cacique, los demás, y te les presenta así sí, sí, le venden y a vos las no sabes nenas, qué hacer, dice. sí, le ofrecen y de repente te vas un poquito más y encontrar esas nenitas, como vos decís, de 13 o 15 años, sus hijos son rubios, blanquitos, lindos, lindos, mira ahí. O de repente hay mucho abuso también, hay mucho abuso también en esa parte del país. Y ellos, por Porque, ejemplo, no dicen nada cuando sus hijas se abusan. No es que como nosotras, por ejemplo, que tipo o sea, nos indignamos y para ellos no, parecía que es normal. y sí, O para sea, ellos, en las sí. fiestas y se les viola y al día siguiente es como si nada. Y sí, así, así mismo es, porque para ellos es normal, lo que para nosotros es algo fuerte y está castigado por la normativa penal, para ellos es normal. ¿Por qué? Porque ellos su cultura es así. Y hacer su cultura de esa forma, pues, o sea, que no nos metemos. Ya eso corresponde ya eh, hacer tipo un seguimiento a través de del INDI, que es el órgano encargado de velar, vamos a decir, por el bienestar de estas personas, porque quieras o no, son parte de nuestra cultura. Y aparte, como dije, nosotros somos mestizos, por más que a la gente no le guste escuchar, eso somos mestizos, porque somos la unión de la India con el español, y ahí salimos nosotros que somos los mestizos. O sea, nadie es ahí sangre, qué sé yo, de la alta o no. Somos mestizos, por más que no nos guste. Así es, esa es la realidad. Y ahí empezaron a, ¿cómo se dice? A nacer. O sea, somos descendientes de los españoles. De hecho, que antes luego estábamos bajo el virrey español y nosotros salimos nomás de ellos para ser un país libre e independiente. Pero antes dependíamos de los españoles. Solo que se le ocurrió a alguien brillante querer independizarse y logramos independizarnos como país. Pero así como te digo, lo que para nosotros puede ser grave o malo, para ellos no es, o sea, son diferentes culturas, diferentes formas de manejarse. No podemos ir a intervenir dentro de su comunidad porque creo que también ya hubo eso de que por el honor o ya ellos se mataron o se achearon y la fiscalía quiso intervenir. Hubo un problema de eso también y no pudieron tener injerencia porque ellos tenían su propia ley que a ellos les regule.
Y también alegan desconocimiento de nuestras normas. Vos no podés alegar desconocimiento si vos vivís dentro de un país, dentro de este país. Eso es lo que dice la ley, pero ellos son diferentes, o sea, tienen un tratamiento diferente. Sí. Y sí, acá ya le escribí a la profe. Bueno, este vamos a modificar, porque sí es, me entendió mal. Hola, profe, discúlpame, te entendí mal. Hoy es con Y, error de tipeo. Bueno, voy a corregir este para alzar, pero es con Y, muy, no sé quién dijo, la acotación de quién de las compañeras fue, pero es eso, vamos a corregir y vamos a alzar. Pero a lo que voy es que cada forma o cada grupo o entorno social tiene su propia forma de comunicarse. Lo mismo que nosotros tenemos la clase alta, media y baja. La clase baja saben que ellos tienen su forma, su ñenga propio de su área popular de ellos. La clase media es normal, ¿verdad? Adoptamos de repente algunos ñenga de la clase baja y de la clase alta, ¿verdad? Por la clase alta son las personas adineradas que hablan ese tipo no sé, y tipo que como si fuera que tienen papa en la boca, ¿verdad? No sé si escucharon alguna vez. Yo solo les vuelvo a repetir, me suelo Famoso ñembocheto. sí, me suelo en los intercolegiales con mis sobrinos, ¿verdad? En el ASA o en el San José. Y es increíble cómo hablan, en serio. Vos sabés que me siento ahí con mi tereré y le escucho y me río, porque es cada cosa, o sea, a lo que voy es que para ellos es, no sé, o sea, si escuchan, si vienen, por ejemplo, al intercolegial, alguien de la clase media que tiene otro tipo, otra forma de hablar, se burlan de las personas, le hacen bullying. Sí. Eso es categórico. Y digo, Dios mío, qué ganas de, digo, de romper las pelotas, porque no hace falta. Y le discriminan a las personas por venir de otro sector que no es de su nivel. Y al fin y al cabo, lo que yo digo, y siempre es así, suelo conversar con mi mamá, es de que los colegios chetos son los peores, en serio. Ahí no digo que en los otros colegios sea guau, de primer nivel. Ha de haber seguramente uno que otro problema. Pero ustedes se están dando cuenta que en los colegios caritos está habiendo una serie de situaciones que como mamá lamento, pero ocurren cosas que no está bien. Y eso es Es porque, que empieza mucho de los padres luego, profe, cuando ellos, o sea, tipo le alzan el ego a su hijo o sí, hija sí, y por eso se creen demasiado. así Me pasaba mismo. en el tiempo del colegio que había intercolegial y, por ejemplo, en la Sagrada Familia, que es de San Lorenzo, que es mucho más caro, digamos, al Sí, colegio, se regreían y tipo así te trataban lo re mal. Y la forma en cómo hablan lo ya es muy diferente, sí. siendo sincera. Sí, así mismo, tienen otra forma de hablar, o sea, no sé, no puedo entender, ¿verdad? Pero bueno, es así, lastimosamente. Por eso es que